Hola, buenas noches, noche de lunes a martes. Muchas veces decimos que luego de los días tranquilos vienen los días intensos. Y hoy, para ser lunes, pues ha sido un día, vamos a decirlo así, muy intenso. Para unos, el presidente escondido en lo que denominan el búnker. Para otros, estamos asistiendo a esa recreación cinematográfica denominada el hundimiento. En ambos, si se fijan, hablan de un dictador que acaba sus días fuera de circulación. Y es curioso, pero los de su partido le llaman el búnker, los de la oposición el hundimiento. Todos coinciden que esto parece que empieza a tener fin. Los tiempos, ya veremos. Hoy se acelera el tema, fiscal general a juicio, la fiscal de Madrid también, que por cierto deberá ser suspendida porque el reglamento de los fiscales dice que se debe suspender si se abre una causa penal, cosa que no al fiscal general. El gobierno, pues se puede imaginar, pues defendiéndose, intentando defender a ultranza esta posición. Y lo más importante de ese auto, pues que todo responde a indicaciones de la presidencia del gobierno. Se abre el camino directo a Sánchez. También en temas judiciales, hoy hemos tenido a la jueza Badajoz, que ha enviado al Tribunal Superior de Justicia a Extremadura y dice que Gallardo y su aforamiento es un fraude. Vamos a ver qué decide ese tribunal. Han seguido apareciendo vídeos y audios de cosas que para algunos pueden ser puntuales, pero que al final refuerzan el relato. Eso que tanto le gusta al PSOE, que estamos delante de una organización criminal. También se ha conocido hoy algo que nosotros comentamos hace unos días, curiosamente. Recuerden aquella frase de Aldama donde dijo que habían ido 2 personas a verle a la prisión de Soto del Real y decía de que pues que se pidiera el registro. Pues se ha pedido el registro hoy en un programa de 4, fueron 2 guardias civiles, pero además les han indicado que fueron 2 personas que no se registraron a ver a Aldama. Y miren, si hablamos de una organización criminal, se hace extraño que alguien entre en una prisión sin identificarse ni registrarse. ¿Quiénes eran? Parece claro que el relato de Aldama es más verosímil en este punto que el del propio partido del gobierno. Mientras tenemos la oposición tras la manifestación de ayer, la oposición principal, donde curiosamente ha sido hoy Ayuso quien ha salido en una entrevista televisiva a la mañana en Espejo Público y dice que, vamos a ponerlo en sus palabras, que apoya totalmente a Feijóo, pero que en el próximo Congreso ha venido a decir que ya veremos. Ayuso se mueve, no está nada contenta, vamos a decirlo con claridad, para aquellos que piensen que, bueno, podemos a veces leer la bola de cristal, también en este caso, con las manifestaciones de algunos varones, y empieza a estar cansada del ninguneo del equipo de Feijóo, que por cierto, plantea hacer otra manifestación en Málaga. Alucinamos a veces de la incompetencia de algunos. Por cierto, el señor Escrivá, Banco España, dice que el crecimiento va a bajar el próximo año al 2,4, recordemos fue el 3,2 en el 2024, ha bajado 3 décimas la previsión, y eso que vamos como un cohete, para que luego hablen de polarización. Vamos a ser fuera para un tema puntual. Recuerdan que aquí muchas veces hemos dicho, sobre todo cuando nos hemos referido a Estados Unidos, de que realmente allí sí que hay polarización, que aquí, bueno, aquí estamos en un ejercicio de reflexión, vamos a decirlo así, porque fíjense que el presidente Trump ha dicho que habría que encarcelar al gobernador de California por incompetencia. ¿Ustedes se imaginan al presidente Sánchez diciendo que hay que encarcelar a Ayuso? No hemos llegado a ese extremo. Manifestaciones en la calle, violencia continuada, eso es una sociedad polarizada, no lo olviden. Ya hemos dejado para lo último un tema de esos que miren, que nos ha creado simpatía, vamos a decirlo así, en un día complejo como el de hoy. Y es esa decisión que parece que ya tiene grabados algunos programas del señor Ábalos, que va a abrir un canal de YouTube. Les invitamos a verlo. Invitamos al señor Ábalos, obviamente, que contrata al señor Elías de moderador, porque allí puede haber muchas broncas. Hablaremos de esto al final, porque esto también puede ser un momento de diversión. Y empezamos sin dilación hoy, pues
traspasando esa tranquilidad que teníamos ayer y antes de ayer y el otro día, donde decíamos que ante acontecimientos, en este caso eran deportivos, pues tocaba parar la pelota, controlar e ir lentamente para hacer sufrir a la pieza, vamos a decirlo así. El presidente sigue encerrado en lo que su gobierno denomina el búnker, en referencia a la Moncloa, y donde algunos ven esa película sobre Hitler, El hundimiento. En todo caso, ambos coinciden de que es una posición cerrada que en principio parece que no tiene una solución favorable. Saben que nos gusta muchas veces referirnos a la Segunda Guerra Mundial. Aquellos que conozcan un poco mejor la Segunda Guerra Mundial recordarán que Francia, antes de la invasión alemana, confiaba en lo que era como un búnker, que era la línea Maginot, donde defendían, en principio, pensaban que era imposible traspasarla, y les duró, como quien dice, 2 telediarios a las fuerzas blindadas alemanas atravesarla por los laterales y dejarla totalmente indefensa. Aquí estamos delante de una situación en ese sentido bélica parecida. Tenemos el frente que denominamos de Normandía, ese frente de medios que cada vez va avanzando más. Las filtraciones no paran. Fíjense que ahora ya no son tan delicadas para el gobierno de momento, pero cada día van apareciendo en diversos medios. Se ha diversificado, digamos, la dación de informaciones hacia el presidente. 2. Tenemos algo que ya comentamos ayer, que hay tal cantidad de personajes que se están jugando su presencia en la cárcel que se están poniendo todos muy nerviosos. Y es imposible al presidente satisfacer a todos. Si satisfaces a Coldo, a lo mejor no satisfaces a Ábalos. Si satisfaces a Ábalos, a lo mejor no satisfaces a Leire. Si satisfaces a Dolcet, a lo mejor no satisfaces al fiscal general. Fíjense que ante tal cantidad de personajes, lo que decide el presidente es esconderse, retirarse y esperar pues que las filtraciones no evolucionen, esperar que ese frente mediático se paralice. Presidente, no se va a paralizar. Esperar que el frente que denominamos el frente del Este, que sería, no por ser comunistas obviamente, los jueces, pues avanza de forma inexorable. Y hoy ha sido un movimiento muy duro para el presidente con ese envío al fiscal general a juicio y a la fiscal de Madrid, y sobre todo por el auto donde decían que los movimientos del fiscal general eran por indicaciones de presidencia del gobierno. Se abre una vía directa al Berlín de la Moncloa, donde ojo a lo que puede pasar los próximos días. Recordemos que tenemos ya enviados a juicio al hermano, está todo pendiente de recursos, como saben, al fiscal general y en principio Ábalos, y en principio faltaría la señora, que probablemente tampoco vaya a dilatarse mucho. Las asociaciones de fiscales piden la dimisión inmediata al fiscal general, que por ley, por cierto, creo que el artículo 145 de la Fiscalía tiene que, a la fiscal de Madrid tiene que ponerla de momento en pausa, vamos a decirlo así, por estar imputada. Él no, que es muy curioso, y él se va a cerrar en el búnker siguiendo las instrucciones del presidente Sánchez. Su discurso y el de los ministros, hoy ha vuelto a aparecer Bolaños, pues sinceramente vergonzoso, no se aguanta de ninguna manera. Y ese frente judicial se ha extendido además hoy con ese auto de la jueza Badajoz, donde ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el asunto y ha comentado, ha escrito que Gallardo es un fraude, el aforamiento de Gallardo. Y eso va a tener que tomar una decisión el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y además recuerden que hay querellas contra Gallardo por ese tema. El frente, los frentes, el tema judicial avanza cada vez de forma más rápida. Los audios, los vídeos, todos esos temas que hoy, como decimos, han seguido saliendo con fuerza y van a seguir saliendo con intensidad, pues cada vez se mueven de una manera más clara. Y esto está generando no solo pánico, vamos a decirlo así, o nervios, sino una sensación cada vez más clara de descontrol total. Hoy, por ejemplo, ha parecido que se conspiró hasta con el
contra el presidente del PP, que en fin, también conspira solo contra él mismo, que tampoco tenía ningún misterio. Pero lo cierto es que es tal la cantidad de gente que fruto de los nervios empieza a desmarcarse del presidente, que nadie sabe de dónde van a salir las nuevas informaciones. Porque hay algo evidente, la mecha que encende el tema, aquellos WhatsApps, tenía un fin que comentamos en su momento, que era hacer danzar a Ábalos. Pero parece que ha hecho danzar a mucha más gente, porque hay mucha más gente comiendo, de esta mierda, de esta organización criminal, y hay mucha más gente que empieza a temer por su lugar, no solo en la política, sino incluso en la calle. Todos estos temas empiezan a ser un cierre perfecto del gobierno de Sánchez. Y Sánchez, en el búnker, en el hundimiento, díganlo como quieran, va a aguantar hasta que lo echen de su partido o hasta, como hemos dicho desde hace días, y parece que eso nos escuchó Milei, que ya tiene narices, se decida el Partido Popular a lanzar una moción de censura. Se quiere sangre, lo dijimos en su momento, esto ya es un tema personal, la violación constante del Estado no puede consentirse, y algunos creen que incluso el tema ese famoso de las elecciones, pues podría acarrear, y lo hemos dicho, que si se llegara a ello, Sánchez no fuera el candidato, con lo cual entienden que no sería suficientemente humillado el presidente del gobierno. Y desean esa humillación, desean esa sangre, desean que sea algo personal, desean verle en el Congreso, como se vio en su momento a Rajoy, sufriendo una humillación, no solo de la oposición, sino de sus socios que le traicionarán. ¿Quiénes? Oiga, esto no es un tema de futurología. PNV va diciendo que va a aguantar hasta el final, pero saben que el PNV son más traidores que otra cosa, lo saben perfectamente quien conoce el País Vasco, y lo saben, por cierto, incluso los de Bildu, que por eso les tienen muchas ganas, y el resto de partidos pues están como viéndolas venir, porque no quieren mojarse, pero empiezan a estar mojados. Podían pensar, aunque no lo piensen, saben perfectamente que hay una organización criminal, pero no quieren admitirlo porque están consiguiendo todo lo que piden, aunque luego no consigan nada, como el caso Junts. Pero lo del fiscal general, que es un hecho único en cualquier democracia del mundo, oigan bien, único en cualquier democracia del mundo, que en cualquier país ya lo anterior hubiera significado su dimisión, pero aquí siguen aguantando, empiezan a tener un discurso cada vez más insostenible para aguantar al presidente. Quizá no es el momento hoy, quizá haya que esperar alguna cosa más, algún vídeo comprometedor sobre algún ministro, algún tema interesante que puede saltar en las próximas horas, pero volvemos a un mensaje que sabemos que hay gente que entiende y hay gente que no entiende, hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Les pongo una situación, sobre todo aquellos que están más enfadados con el presidente Sánchez. ¿Ustedes qué desean? ¿O qué les gustaría? Vamos a hacerlo a la carta. ¿Qué les gustaría? ¿Que Sánchez convocara unas elecciones y el PSOE decidiera que no fuera candidato? ¿Que Sánchez convocara unas elecciones y las perdiera? ¿O que Sánchez fuera traicionado por los suyos, fuera humillado en el Congreso y se le obligara a salir de la presidencia de la misma manera que entró? ¿Cuál de las tres creen que puede ser más cruel para Sánchez? Pongámonos en el lugar. Recuerden que cuando le hicieron aquello a Rajoy se fue a un bar a emborracharse. Rajoy, que no bebe. Imagínense la situación. Lo difícil que es asumir para alguien que es más bien
poco dado a mostrar sentimientos como Rajoy, imagínense eso en un personaje como Sánchez, que hostia tras hostia, sentado en el hemiciclo, viera cómo le abandonan uno tras otro. Hombre, si fuera una petición popular, seguramente la mayoría pedirían eso. Ojo que para llegar a eso todavía falta recorrido, ¿eh? Falta que explote más la cosa, que los audios, los vídeos se pongan todavía más intensos, pero es necesario que ese movimiento, como está sucediendo ahora, cada día vaya apretando un poquito al presidente. Y el presidente, en su incapacidad de reaccionar, se esconde y se vaya diluyendo. ¿Ustedes se creen que Sánchez duerme tranquilo estos días? Seguramente, si Sánchez tuviera controlado el relato, algo que le encanta, pues seguramente sí. Pero quizá es la primera ocasión, y llevamos días con esto, ya lo hemos dicho, donde Sánchez no solo no controla el relato, sino que va a golpe de exclusiva de diarios, que ya saben que no son exclusivas, pero lo dejamos, oiga, se hacen su labor, no vamos a criticarlos, va a rebufo de lo que está sucediendo. A veces puede levantar la cabeza y respirar cuando se está ahogando, como con el tema de ayer, con la manifestación, intentando con los temas de Ayuso, intenta respirar, pero no parece que sea el recorrido más fácil a día de hoy. Es más, la sensación es que cada vez va ahogándose más. Y el sector, el principio del sufrimiento, que en política, pues ¿qué quieren que les diga? Pues parece hasta feo, pues parece que es el que se está instaurando ahora mismo para derrocar a Sánchez. No se quiere que sea algo sencillo, se quiere que sea, como hemos dicho en más de una ocasión, y a alguno le sorprendía porque lo dijimos hace semanas, que sea algo personal. Que el presidente no solo no esté, sino que sea humillado. Alguno pensará, joder, solo que no esté ya nos vale, no forcen tanto el tema, no vaya a ser que salga rana. Bueno, al final, todo lo que estaba previsto está funcionando. Los tres frentes, unos mejores que otros, y no les vamos a decir el de Italia cómo está, que de eso sabe mucho el señor Feijóo, y saben que hoy ha dicho que va a convocar una manifestación en Málaga. No sabemos si es que le gusta hacerse fotos con la gente, porque es lo más ridículo que hemos oído en mucho tiempo. Pues, como decíamos, fuera de ese frente, que tampoco, seamos claros, tampoco significó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Los que llegaron a Berlín fueron los que entraron por Normandía y los que entraron desde el este, para que luego digan que las historias no se repiten. Y aquí estamos en esa situación de búnker del presidente, escondido, esperando algún movimiento donde pueda volver a sacar la cabeza, pero siendo consciente de que no sabe de dónde vienen las historias, y lo peor, no sabe qué historia puede aparecer en las próximas horas. El hundimiento es escalonado. Y eso al final es como todo en la vida. Ustedes, no sé si alguno tiene en mente el día que, y perdón por la reflexión, el día que se vaya a morir. Y no queremos ponernos melodramáticos, pero saben que hay aquello que dicen mucha gente, no, yo el día que me muero ojalá que sea pues durmiendo y que no me entere. Nadie quiere morir sedado, estando horas sufriendo, ¿y que no? Pues curiosamente, políticamente hablando, claro, nadie piense mal, eso es lo que se desea para Sánchez, que sea lento, muy lento, que lo sufra, que sea humillado. Y eso, que en política no deberíamos reflexionar sobre estas cosas, pues al final es consecuencia de sus actuaciones, entre ellas, obviamente, ese ataque del fiscal general, lo del hermano, lo de la mujer, lo de Ábalos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una organización criminal paralela al gobierno y eso es
algo que no debe permitirse. Fíjense además que el otro día decía una cosa Aldama interesante, tras aquella visita a Leire. En una de las entrevistas dijo que fueron a verle a Soto del Real dos personas que él no identificó como guardias civiles ni policías, él dijo que eran del CNI, en fin, cada uno puede tener la imaginación que tenga. Pero es cierto que pidió que se fuera a mirar el registro de la cárcel a ver si habían ido. Y cuando hoy he ido a un programa de 4, que está haciendo un muy buen trabajo, todo hay que decirlo, no los conocemos, si alguien piensa que estamos postulándonos o algo, no, saben que no nos van estas historias. Y había efectivamente dos guardias civiles que fueron a ver al señor Aldama, pero les informan que además fueron dos personas que no se registraron para ver al señor Aldama y lo cambiaron de módulo para entrevistarse con él. Ustedes se imaginarán que en cualquier lugar, en cualquier parte de un estado, pues hay una cosa que se llama el orden. Y está claro que de la misma manera que tú no puedes saltarse los procedimientos judiciales, tú no puedes entrar a una cárcel sin estar registrado, como es lógico y normal. Ustedes imagínense que a las cárceles pudiéramos entrar todo el mundo sin estar registrados. Con lo cual, queda claro que esas dos personas iban a hacer algún tipo de ofrecimiento al señor Aldama que no querían que constase en acta. Aldama dice que le ofrecieron desligarse de todo a cambio de quedar impune. Por cierto, no sé cómo se saltarían a los jueces. Y lo que queda claro que esta reunión, que fue, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, es decir, como quien dice, hace 4 días, pues confirma que hay alguien que se mueve de forma paralela al gobierno, de forma criminal, para intentar tapar las vergüenzas de Sánchez y de la organización criminal que conforma el PSOE. Recuerden, no lo olviden, no nos centremos en Sánchez, aunque todo indica al presidente. Fíjese incluso que la anotación del juez Hurtado contra el fiscal general dice indicaciones de presencia del gobierno, no dice indicaciones de Sánchez. Porque no se nos pierdan, y esto es algo fundamental, ira, rabia, que sufra, sí, pero que caiga toda la organización criminal. Fíjense que hasta se han empezado a filtrar, para aquellos que todavía no entendían el concepto, audios e informaciones sobre Paje. Hace tiempo dijimos una cosa. El PSOE estaba a tiempo de rectificar si movía a Sánchez. Si no lo movía, caerían con él. Bueno, algunos van de listos por la vida y no se puede ir tan de listo. Es más, dijimos en su momento que Sánchez, si hubiera sido inteligente, y se acordarán los que nos oyen más fielmente, podría haber dimitido cuando la crisis de los 5 días, si quieren. Seguramente no hubieran avanzado muchos de los temas que hay ahora. Por la idiosincrasia de este país, si quieren, Porque en aquel momento el objetivo claro era que Sánchez era un elemento pernicivo para el Estado. Pero que, oiga, con un cambio de gobierno podía cambiarse. Lo que ha sucedido desde aquel momento es que se ha conspirado con una organización criminal, jugando y aprovechándose el Partido Socialista de la misma y yéndose al barranco con el presidente, su partido. Y entonces esto ya no va de elecciones. Esto va de que Sánchez debe acabar en la cárcel. Y su partido debe acabar fuera de circulación. Algunos más forofos socialistas, no, nosotros hacemos bien las cosas. Bueno, ya, también debían hacerlas bien. Y no es una comparación, aunque algunos se cabrearán con el tema, los del Partido Nacional Socialista con Hitler, y obviamente desapareció el partido tras la derrota. El búnker, que dicen los socialistas, el hundimiento, que dicen otros, todo camina con fuerza. Y también camina con fuerza
Curiosamente, Ayuso. Hoy se ha entrevistado en el programa Espejo Público. Tras la manifestación de ayer, alguno pensaría, pues lo normal es que entrevistaran a Feijóo, ¿no? Para pasar un reporte, pero Feijóo no está por la labor. Feijóo da la sensación cada vez que está más abandonado a sí mismo. Hoy ha planteado esa manifestación en Málaga, suponemos para ir con Moreno y yo qué sé, y tomarse unas cañas, no la acabamos de entender, vamos a ser sinceros. La pelea de cifras que, oiga, los que nos hemos tragado todas las manifestaciones del independentismo, sabemos que es la auténtica chorrada para despistar al personal. Nosotros caímos en su momento, también vamos a ser sinceros, porque son relatos que hay mucha gente que compra. Y Ayuso ha dicho con claridad que todo su apoyo a Feijóo, pero la pregunta de cuándo pensaría entrar en el debate político, dice que en el próximo Congreso ya veríamos. Oiga, que teniendo en cuenta la disparidad del PP, a lo mejor el próximo Congreso es de aquí 3 meses. Ojo. Porque lo que sí podemos comentar es que el entorno de Ayuso está muy cabreado con los movimientos de Feijóo y sobre todo con los varones. Ella hizo su movimiento con el tema de los idiomas, no se entendió que no hubiera el respaldo público del propio presidente Feijóo y menos que hubiera las críticas directas o indirectas como aquel que habla de la ayusóloga del señor Moreno. Personaje, por cierto, cada vez más denostado en el entorno de la presidenta. Hay 2 líneas, 2 cabezas en el Partido Popular. Y Feijóo parece que vuelve a dirigirse hacia esa cabeza que le hizo perder las elecciones y donde algunos creen con claridad que mejor apostar por una moción, porque en unas elecciones a lo mejor las cosas no están tan claras con Feijóo. Que a estas alturas los 2 líderes de la oposición, aquí sumamos también obviamente a Abascal, no estén arrasando en las encuestas es un problema. Que además muchos del partido de Vox digan, no, es que Feijóo es un incompetente y se pasen el día enviándote porquería de Feijóo. Oiga, que nosotros no nos dedicamos a gestionar esas historias, que es muy malo, no sé qué. Dicen, coño, es tan malo que Vox ni se le acerca. Con lo cual deberían reflexionar cómo es su líder. Porque el partido de su líder, parecidos en Europa, pues están en segunda posición y en algún lugar en primera. Aquí en tercera. Y sin ninguna aspiración de acercarse al segundo ni al primero. Feijóo es malo. Aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nos hemos vuelto a quedar sin paradores, ya lo saben, porque es malo, pero será posiblemente presidente. Hay que joderse, en fin, ya lo siento, nada, íbamos a sortear viajes a los paradores, pero habrá que pensarlo por otra vida. Pero Abascal es malo también. Ambos son un cero a la izquierda en política. ¿Que es probable que acaben gobernando y otros apoyando? Seguramente. Porque una cosa es ser malo en política y otra es denostar al Estado, que es lo que está haciendo el presidente del gobierno. Y Ayuso empieza a moverse tras la manifestación. Veremos hasta dónde quiere llegar. Pero en ese pulso que parece vuelve a echar, ha asumido tras la conferencia de presidentes que quizá esa paciencia que había pactado con Feijóo no es necesaria. Seamos claros, Ayuso no tiene el apoyo de ningún varón, fuera del de Cataluña, que no es presidente ni nada, y en cierta manera de Mazón, que ya veríamos ahora si la apoyará. El resto, no solo no la apoyan, sino que harían lo posible porque no estuviera de candidata. Y ponerte a recomponer el PP ahora, pues ¿qué quieren que les diga? Es un experimento cuanto menos complicado. Y además, el país pues empieza a notar algo que para algunos es evidente. Cuando nos hablaban de que esto iba como un cohete, pues decíamos, pues vas a la calle y resulta que no ves
esa alegría. Miras, nosotros que nos gusta mucho y lo saben volar, bueno, nos gusta mucho, nos toca volar mucho, hacemos 60, 70, 80 vuelos al año, pues nos sorprende que los billetes de avión, pues en España, pues tienen precios muy inferiores al año pasado. Podemos volar perfectamente en agosto por 20 y pico euros. Algo que dirías, hombre, si esto va como un cohete, habría una demanda brutal. Sabemos por hoteles, restaurantes, que la demanda fuera de lugares donde sí que hay boom espectacular, pues está flojeando y mucho. Y claro, todo eso, dices, pero si vamos como un cohete, a lo mejor no sabemos de economía, que también podría ser una opción. Pues claro, ya aparece el señor Escrivá del Banco de España, recuerden, exministro y socialista, el que se carga a los que hacen sus estudios, que dice que el crecimiento del país va a bajar 3 décimas con su previsión. Está ahora para este año al 2,4, año pasado recuerden fue el 3,2 y baja del 2,7 previsto. 3 décimas es muchísimo. Se está ralentizando la economía del país. Y nosotros damos una pista, sobre todo para los señores del PP que parece que tampoco se enteran. Si matas a los autónomos y matas a las empresas y no propones nada, más se va a ralentizar. Porque ¿para qué puñetas vas a emprender en un país donde es más sencillo quedarte en casa, y rascarte los cojones o los ovarios según gustos? Esa es la realidad. Y muchas veces se dice, sobre todo esto el gobierno, es que esto es el odio, está el país súper polarizado. Oiga, pues miren, vamos a salir fuera para explicarles lo que es polarizar. Aquí el gobierno juega con polarizar, con todas esas historias, para intentar esconder que lo que pasa es que el gobierno está intentando hacer un fraude de ley a la Constitución, al Estado, violar los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y lo habla como polarizar, como diciendo, no, lo hacemos bien y los otros nos critican. Miren, señores del gobierno, Sánchez, que a lo mejor desde el búnker se aburre y no se escucha, polarizar es lo de Estados Unidos, donde Trump, por ejemplo, tras los incidentes en California, pide que se detenga al gobernador de California por incompetente. Una democracia que tiene 300 años, un poquito más que nosotros, un poquito menos, pero para hacerse una idea. Eso es polarizar. ¿Ustedes se imaginan que aquí se pidiera detener a Ayuso por la teoría del gobierno por incompetencia, o a Feijóo por incompetente? A lo mejor no lo detendrían, le darían una medallita, pero eso es otra historia. Pues lo cierto es que, comparado con lo que es polarizar de verdad, aquí lo que sucede es que estamos delante de unos incompetentes al mando que intentan subyugar la democracia con un gobierno paralelo corrupto y una oposición pues que no sabe muy bien cómo hacer las cosas. Polarizar, ir a la guerra prácticamente. No sé si han visto escenas de coches quemados, violencia continuada, que por cierto, si entran en los diarios americanos verán que existe, pero también hay otras noticias, queremos decir, de que no es como aquí, que parece que estemos hablando de la Cuarta Guerra Mundial en Estados Unidos. No, hay cosas que por cierto con el tema de Floyd, etcétera, etcétera, habían pasado en una sociedad donde sí que se está muy polarizado. Y esa reflexión es interesante para intentar entender que aquí no hablamos tanto de polarizar, sino de gente que se ha apropiado del Estado y gente que no entiende que hay que ser claro, rotundo y señalar ilusión para sustituirlos. Aquí realmente la sensación es que la polarización es más entre políticos y ciudadanos, que están hasta los huevos, que entre políticos, que a veces parece que se curan las espaldas. Y a todo eso, en esos movimientos que no se sabe muy bien por dónde irán, pues tenemos a Ábalos que anuncia, insinúa, dice, filtra que va a hacer un canal de YouTube, como el nuestro, coño. Bienvenido, Ábalos. Donde dice que va a defenderse. Al final deja de ser un aviso a navegantes, como diciendo, oye, si voy a quedar fuera de circulación, mejor yo explicar el relato mío,
que responder a preguntas donde me pongan en compromisos. Según parece ya tiene creados 2-3 vídeos, según dicen con una realización espectacular, en fin, podría hacer algo como nosotros, con nuestros medios, pero ahí se demuestra la capacidad o la incapacidad de uno. Sí que le sugerimos nosotros, y lo hemos dicho en serio, que en su canal los comentarios se van a inflar a llamarle de todo. Estaría bien que contratara al señor Elías, que seguro que le pone en vereda a todos. Y al final no deja de ser un trabajo como cualquier otro, no quiere decir que estés de acuerdo con él o no, pero solamente un trabajo excepcional como hace en nuestro canal. ¿Dónde nos lleva esto? Pues nos lleva seguramente a lo más importante de lo que está sucediendo los últimos días y semanas. Y es que el presidente, en su búnker, encerrado, porque no sabe por dónde vienen las cosas, y no sabe qué puede aparecer mañana, pasado mañana o cualquier otro día. Y eso, en alguien que ha vivido del relato todos estos años, pues es, sinceramente, interesante. Sumen además, no sé si lo han leído, ya ha habido un artículo del señor Iván Redondo, que desde que dijo que la Yoli iba a ser presidenta, demostró que su capacidad intelectual había caído por un barranco, y hoy ha hecho una reflexión en La Vanguardia diciendo, haciéndose pasar por inteligente, vamos a hacerlo así. Miren que al señor Redondo siempre hemos dicho que era un tipo brillante, pero cada vez tenemos más claro que nos equivocamos y es un auténtico patán. Y la realidad es que ha hecho una reflexión que iba a haber un cambio legislativo, no sé qué, y ha hecho una frase de esas que solo por esas frases es para echarse a reír. Es como aquel señor, que nos acordamos su nombre, que decía que no sabía cómo se elegían los diputados. En fin, hay gente para todo en este mundo. Pues ha dicho el señor Redondo de que solo un 25% de la población actual de España votó la Constitución. Y que un 75% no. Y claro, uno dice, pues la de Estados Unidos, que es del 1700 y pico, pues vamos, salvo que haya alguien con 300 años, que nos extrañaría, bueno, Biden no sé cuántos tiene, pero creo que no llega a tanto, pues salvo excepciones, que no hay, vamos a ser claros, pues no la votó nadie. Pero es que ninguna constitución en países democráticos contradictoria la ha votado nadie que esté vivo. Porque es lo normal, señor Redondo. No sé esos inventos, si lo que quieren es cambiar la Constitución, si lo que quieren es intentar meterse dentro del búnker porque sabe que allí habrá un despilfarro de dinero, o si quiere, como en el hundimiento, que salga su Führer a darle la mano como un jovenzuelo de esos que va a morir por usted. En todo caso, ridículo tras ridículo, saben que nunca se llega a la victoria final. El presidente está donde algunos querían que estuviera. La capacidad de reacción es muy complicada. Saben que siempre decimos que tiene mucha capacidad este señor, pero ahora empezamos a ver que es muy complicada. No creemos que llegue al nivel de Trump, de hacer detener a Ayuso por cualquier chorrada, porque este es capaz, porque eso podría hacer estallar todo. Pero sí que la sensación de que estamos en ese final de ciclo y que esas ganas de hacer sufrir al presidente, pues a lo mejor nos alargan más de lo pensado este final. Y sabemos que muchos desearían que esto fuera mañana, pasado mañana. Pero oiga, ya que llevamos 5 temporadas, no nos va a venir de un día, ¿no? Y además tenemos la sexta en ciernes. Y habrá que divertirse, ¿no les parece? Porque imagínense lo divertido que puede ser empezar a ver al presidente sin estar aforado de juicio en juicio. Esto puede ser muy entretenido y algunos es lo que desean y otros simplemente explicaremos las historias. Seguimos de movilidad. Mañana seguiremos, toda la semana, nos emplazamos a mañana, tienen todas las aportaciones, todas esas historias, tiene el boletín que seguimos enviando a diario, nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.